En Penco se podría concretar, escuche bien, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XXI en nuestro país. A fines de septiembre comenzarían las excavaciones en tres céntricos puntos de esta ciudad. Primero en esta escuela, que antiguamente era el convento de la Orden Franciscana. La otra en esta caja de compensación, donde por allá en el 1600 se edificaba el Palacio del Gobernador. El último, el actual Café del Palacio, que antes daba historia a la Universidad Pencopolitana. Fue en agosto de 2017 cuando en nuestro informativo le contamos de esta noticia. Los nexos del actual Penco, o la primera ciudad de Concepción, y la historia de Chile se remontan a la llegada misma de los españoles a esta tierra. Hablamos de mediados del siglo XVI, vale decir 1550 en adelante. Desde la última administración municipal es que en esta comuna se han volcado a su historia. El futuro de Penco está en su pasado, repiten los pencones como un mantra. Y tienen razón, son tantas las riquezas arqueológicas que guarda este territorio que los vecinos constantemente hacen hallazgos en sus domicilios. Siendo coherente con su destino, el año 2016 se inauguró el Museo de Penco. Su director Gonzalo Bustos nos recibe y nos hace un pequeño recorrido mostrando algunos de sus tesoros, muchos de los cuales han sido precisamente hallazgos de vecinos en sus propios patios. De primero aquí encontramos todo lo que es paleontología asociada a la formación quiriquina, principalmente lo que hay en el Yirquén y en el sector La Cata, que son fósiles asociados a esta formación. Ahí están los famosos plesiosaurios, que son famosísimos. Claro, son reptiles marinos que existieron aquí, tanto en Penco, ahora como hablamos de comuna, en Penco, en Tomé. Aquí está Claro. lo que estamos investigando nosotros en específico, que son ya cazadores-recolectores. Estamos hablando del periodo arcaico, vale decir, como dice ahí, 10.000 a 2.000 años atrás. Claro, aquí el sitio arqueológico Playa Negra 9, que se descubrió a propósito de la construcción de la ruta interportuaria que conecta Penco y Talcahuano. Ahí se hizo este hallazgo, se hizo un salvataje arqueológico en 2003-2004, en donde se encontraron osamentas y otros objetos asociados también a estas personas que habitaron nuestro territorio. Sí, ahí tenemos, bueno, pesas, que son ya clásicas, las conocemos, ¿no es cierto? Las pesas de red, las puntas de flecha. La pesa de red, los proyectiles o puntas de flecha. Yo cuando he preguntado por esto, la verdad es que los arqueólogos no saben decir si son flechas o no son flechas. Sí, por eso hablan ellos de punta de proyectil. De punta de proyectil, sí. Efectivamente. Y ahí está la talcahuanense, que es clásica nuestra. Y aquí ya estamos avanzando en el tiempo. Claro, acá nosotros colocamos también en contexto con los complejos culturales el Pitrén y el Vergel, que también se dice que dan paso al tema de la cultura mapuche. Entonces, hacemos un contexto también global, no solamente de lo que fue Penco, sino que el territorio más macro de la región, en donde también podemos dar cuenta de que esto da paso a otras culturas. Entonces después ya aparece todo lo que es mapuche, con su religión, con su cultura, con su forma de ver la vida, y también con objetos asociados a esto. Con símbolos. Claro. Entonces, esto es lo que nosotros podemos mostrarle previo a los 1550, que, como tú decías, es muy poco lo que se conoce, es muy poco lo que se explora, pero que es tan relevante, o más importante también, de lo que está documentado. Penco, como ninguna comuna de Chile, sabe muy bien dónde estaban sus edificios históricos. Esto es gracias a que existe un mapa del año 1712. Es muy famoso. Había un paralelo. La Concepción en Penco. 1712, y así también Alonso Ercilla, en su poema épico La Araucana, también menciona a Penco y a Concepción. Entonces se produce una dualidad. En algún minuto se llamó como de los dos nombres, digamos. Es que es el Valle de Penco. Es como que si tú vas a Concepción y lo llamas el Valle de la Mocha, o La Mocha y Concepción al mismo tiempo. Conocido como el mapa Fresier, en él se puede observar claramente la disposición de las viejas estructuras como el Cabildo, la Casa del Gobernador, la Universidad Pencopolitana y un sinfín de iglesias y templos, entre estos últimos la iglesia franciscana.
Pedro Andrade, nuestro asesor arqueológico para estos reportajes, fue quien precisamente encabezó las excavaciones con la idea de descubrir esta última iglesia. El Penco actual es una ciudad que está sobre otras ciudades. Uno podría pensar que ciudades como Santiago o La Serena, ¿cierto?, podrían, o el mismo Concepción metropolitano actual podría tener esa condición. Pero la verdad es que aquí en Penco pasa eso. Acá fue la primera fundación de Penco y bajo esa ocupación de la española también encontramos asentamientos prehispánicos, que fue lo que nosotros pudimos ver a partir de las evidencias. Lo pudimos evidenciar directamente con lo que encontramos, porque pudimos hacer fechas de esos materiales y tenemos por lo menos una ocupación de 100 años antes de que llegaran los españoles acá a Penco. Durante las excavaciones se encontraron unas 300 piezas de diferentes periodos. Gracias a la gentileza del Museo de Penco conocemos algunas de ellas en persona. Aquí encontramos un picaporte y una cerradura, ambos lo más seguro que pertenezcan a la iglesia San Francisco. Porcelana correspondiente a una vasija albarelo, vidrios decorados con oro, incluso un desangrador. Una pieza histórica muy curiosa que se utilizaba para lo que indica su nombre, sacar sangre a los pacientes. Además, en esta excavación se encontró cerámica fracturada de origen prehispánico. En total fueron rescatadas 961 piezas de distintas épocas. Se confirma que Penco tiene todo para ser declarado la cuna de la historia reciente en Chile. Para la prensa quedó la noticia: una excavación en la que se buscaban los cuerpos de los gobernadores de fines del siglo XVI. Pero este tema no quita el sueño a Pedro Andrade. Si lo encontramos, maravilloso. Sería, como dices tú, un hallazgo a nivel mundial, encontrar 4 o 5 gobernadores, aunque sea uno, que podamos identificar. Pero lamentablemente, como el área está tan intervenida con el crecimiento urbano de Penco, las posibilidades se nos achican. Por lo tanto, yo creo que la expectativa de encontrar a los gobernadores tenemos que mantenerla baja. Si resulta, fenomenal. Si no resulta, no importa. Acá hay otra historia más que contar, que es igual de rica y es igual de importante para la comunidad de Penco. Hoy, como gran monumento al pasado de Penco y como capital del Reino de Chile, permanece el Fuerte La Planchada, fundado en 1687 y retratado con maestría por el gran Cerreitug. En su diorama, que está hecho con tal precisión que es fácil adivinar su magnificencia en el siglo XVI como fuerte principal de la zona de la frontera. Pero nuestra misión principal como equipo de la arqueología del Biobío es descubrir a los primeros habitantes de esta bahía. Como ya presupone usted, estaban en este lugar miles de años antes que la llegada de los españoles. Reiteremos que los hispanos invaden estas tierras en 1550 y se estima que esta zona ya estaba habitada por grupos organizados de cazadores-recolectores hacía no menos de 6.000 años antes del presente. Tendríamos que decir que la historia de Chile empieza cuando hay huellas de que el hombre está actuando en este territorio. La historia es vasta, no es solo lo que pasa desde la llegada de los españoles. Ahí tenemos lo que es la escritura y ellos empiezan a documentar todo. Pero tras de eso hay mucho que explorar, hay mucho que no sabemos. Pero, y si tú me preguntas, así como la isla Quiriquina, el territorio Penco también es un museo en sí. Vamos entonces por la historia larga de este territorio. Ya teníamos antecedentes de sitios en las inmediaciones de Penco y desde el museo nos confirman que han visto unos conchales que no son otra cosa que lugares donde los primeros habitantes se instalaban para hacer su vida. ¿Dónde? En Playa Negra, hacia un humedal o marisma, frente al sitio Bellavista en la desembocadura del río Andalién. No nos costó mucho dar con el lugar y nuevamente se repite la historia y contexto. Acá puede existir un conchal y de hecho para ella sigue. Sí.
¿se fija? Sí. Que hay una acumulación importante, que puede ser que esta bajada de agua sea artificial y pasó cortando parte del conchal, y además toda la actividad forestal que vemos detrás puede haberlo afectado. Pero Cuando tú hablas de discreto te refieres a que no tenemos... no es muy grande, no es tan potente como Bellavista o como lo que hemos visto en la Quiriquina, pero la idea de la ocupación es la misma. Estamos al lado de un humedal, ¿cierto? una marisma, no sé. Que es un sector de, como hablábamos ya, que es un sector de maximización de recursos, por lo tanto es un sector bastante seguro para la instalación de grupos cazadores-recolectores. Ahora, dentro de los antecedentes que manejamos en la bibliografía, en este sector sí aparecen sitios arqueológicos registrados, siendo uno de los más importantes, si siguiésemos caminando hacia Andalien. remontando el Andalien de cierta forma, nos encontraríamos con donde estaba el antiguo sitio Playa Negra 9, que fue rescatado en el contexto de la construcción de la ruta interportuaria. Hay un viejo dicho arqueológico que retrata bien el tema de los hallazgos. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Esto quiere decir en buen chileno que si no encontramos prueba, no quiere decir que el hecho no haya ocurrido. Es probable que no lo hayamos encontrado. Y aquí en Playa Negra se han encontrado muchas piezas de pesca, pero hasta ahora no hay evidencias de alfarería, por ejemplo. Por lo tanto, podríamos presumir, solo presumir, que esta ocupación es de un periodo de cazadores-recolectores arcaicos, vale decir 5.000, 6.000 años antes del presente. Entre sus actividades estaba la caza de mamíferos y las aves, además de la recolección de mariscos, moluscos y crustáceos que queda en evidencia con estos conchales. Pero la pesca, sobre todo la pesca, era una actividad en la cual estas personas se habían especializado. Que es el sitio más rico que se conoce en la región de la Araucanía en cuanto a la cantidad de piezas de red que aparecieron, porque aparecieron cientos, por no hablar de miles de piezas de red en ese lugar, ¿cierto? Entonces se construyó el camino y apareció el sitio arqueológico. Y ese sitio está alrededor del 3.500, 4.000 antes del presente. Playa Negra 9. Y por lo tanto podemos también suponer que eran expertos en navegación. Con total certeza podemos afirmar, de hecho, que quienes habitaron la isla Quiriquina, cuestión que analizamos en el capítulo anterior, llegaron precisamente navegando a la posición insular. ¿Cómo vestían estas personas? ¿Dónde vivían? ¿A la intemperie? No, claramente no. Aquí las condiciones meteorológicas son claves. Sobre este tema hablamos con Mauricio Mazzone. Cuando llegaron los primeros habitantes a fines del Pleistoceno, la situación del extremo sur todavía, el hielo se había recién retirado. En el sur de Chile los glaciares montanos también estaban todavía en acción, pero estaban replegándose. Entonces llegan en un momento que ya, pero todavía con condiciones frías, hace 13.000 años atrás. Mucho más frío. Sí, más frías. Y con el comienzo del Holoceno, o sea, 10.000 años para acá, empiezan condiciones más cálidas. Pero entonces, como estas personas habitaban en las cercanías del mar y como el mar subió notoriamente tras la era del hielo, ¿es probable que muchos asentamientos estén bajo el agua? Sí, claro. Sí, porque como el nivel del mar, por ejemplo, en Magallanes, que es el caso que yo más conozco, se han hecho estudios geomorfológicos y de otra naturaleza, y el nivel del mar hace 12.000 años atrás estaba a una cota de más abajo que menos 40, menos 60, menos 80, en fin. ¿Metros? Sí, con respecto al nivel actual. Y después, con las condiciones cálidas de lo que se llamó el óptimum climático, hace 7.000 años, 6.000 años atrás, con temperaturas tan altas o más altas que las actuales, el nivel del mar se sigue elevando por el mayor deshielo de las cordilleras, de la Antártida, etc. Y se eleva en algunas partes
5 metros por arriba del actual o 10 metros incluso. Se discuten cuánto es la elevación del nivel del mar. Y entonces, ¿qué pasa? Si en las primeras ocupaciones que llegaron la costa estaba mucho más retirada que en la situación actual, evidentemente el litoral inmediato puede haber sido ocupado y eso después, la transgresión marina, el aumento del nivel del mar, hizo que sitios quedaran por debajo. Ya conocemos algo de los primeros habitantes de lo que hoy se conoce como Penco. En este capítulo queremos visitar también Chome. Nos han dicho que en las inmediaciones de la caleta también hay sitios interesantes. Vamos para allá. Chome está ubicado en lo que se conoce como la península de Hualpén. Hoy es un lugar que está declarado santuario de la naturaleza y supuestamente protegido, pero no es raro escuchar o leer en las noticias que debido a su gran belleza y plusvalía sea muy requerido para proyectos habitacionales. A su inigualable belleza ahora habrá que sumarle el tema arqueológico, porque aquí se han reportado cerca de una veintena de sitios de interés. No solo en Chome, sino Rocoto, Ramuncho, La Desembocadura, Lenga, Caleta Perone, entre varios más. Antes de seguir, escuchemos al Consejo de Monumentos Nacionales sobre sitios arqueológicos y proyectos inmobiliarios. Muchas veces estos hallazgos en el marco de alguna iniciativa de inversión o de proyecto generan también mayor conocimiento de la arqueología en los distintos territorios. Entonces, definitivamente, sí hay mucho que investigar y esta disciplina va avanzando en la medida también de que se van realizando investigaciones y prospecciones por un lado, pero también que ocurren hallazgos ante determinados proyectos o que se realizan estudios pensando en la realización de proyectos. En Chome nos disponemos en la búsqueda del sitio Chome 1. Por razones obvias no podemos dar la dirección precisa. Nuestra intención no es llamar a los saqueadores. Sí podemos decir que no está en la caleta misma, aquella que conocemos por su historia ballenera. El lugar nos impresiona por su belleza nuevamente. Tienen en las alturas un evidente parecido geomorfológico con la isla Quiriquina. Vale decir, sitios planos en altura perfectos para el avistamiento del territorio. La península de Hualpén, además de la riqueza natural que tiene, también funciona muy parecido a lo que veíamos en la desembocadura del Andalién. Un sitio grande, que puede ser Chome 1, un poco más allá está Chome 4, más cerca de la caleta está Chome 2, Chome 3. Hay varios sitios en este sector, este no es el único, este es el más importante y el que está más fechado y el que ha sido más trabajado. Podríamos agrupar entonces Bellavista, Conchales, Desembocadura del Andalién, Conchales, Chome, o Península de Hualpén, Conchales. Porque tienes desde Lenga, Ramuncho hasta Rocoto, sitios arqueológicos en Conchales en altura y similares a esto. Y obviamente la Quiriquina. Después de un rato lo encontramos. Chome 1. Las coordenadas ayudan. Aquí está el perfil de la excavación de hace 25 años. Y aquí me marca que estamos exactamente encima del punto del sitio Chome 1. Y yo creo que aquí estamos. Yo creo que este es el sitio. Pero, como tú bien decías, el pasto, acá está. ¿Viste? Acá está. Eso estoy sacando solamente pasto para no incumplir lo que dice el Consejo de Monumentos Nacionales. En cualquier material que quede suelto, ¿cierto? Queda acá en el sitio. Y así damos cumplimiento a la norma patrimonial de no sacar nada. ¿Tú no conocías este sitio? Yo no conocía este sitio. Lo conocía en el sentido de la literatura, ¿no? Pero nunca había estado acá y calzó justo con la coordenada que teníamos. Así que... Se ven conchas de loco. Sí, se ven... ¿Este es loco, no? No. Este es un loco pequeño. Sí, un loquito pequeño. Un picoroco. No, mentira, este es un loco grande también. Restos de concha. Los locos son O sea, y aparte que hay una cosa que tú te fijas acá. muy carnoso, probablemente le entregaban mucha energía. Y no hay como hay locos de distinta talla,
no podríamos hablar que los cazadores recolectores están seleccionando los locos, sino que están sacando todo lo que pillan. En el lugar me llama profundamente la atención el emplazamiento geográfico, la existencia de esta flora con una serie de arbustos gigantes que, sumados a unas rocas también grandes, hacen perfecto las veces de casas habitaciones. Tengo una sensación, llevamos varios programas en el cuerpo ya y tengo una sensación, pero una sensación que me nace, no está basada en la evidencia como seguramente tú lo has hecho, pero tengo la sensación de que aquí es perfectamente probable que hayan estado viviendo acá, digamos. Está la protección de los árboles, si bien es cierto estamos en una zona alta y probablemente los fenómenos meteorológicos porque haga muy duro aquí, pero es un lugar precioso para vivir, y las rocas, y los árboles, y el Conchal un poco más allá. Indudablemente por aquí pasaron. O sea, aquí estuvieron. Por aquí transitaron. Estoy seguro que aquí estuvieron. Y lo que yo te decía, traer las conchas desde allá abajo hasta acá. Para trabajarlas acá arriba. Para consumirlas y todo, tiene que haber implicado un tremendo esfuerzo. De hecho, no cuesta mucho hacerse la idea que efectivamente aquí, en el mismo lugar donde nos encontramos y en medio de estas rocas, vivían hace miles de años los primeros vecinos de Hualpén. Cuando recorremos estos lugares, no es difícil sentir alguna envidia por estos hombres y mujeres y niños que aquí hicieron su vida por generaciones. Todo se desvanece cuando Pedro nos cuenta que la expectativa de vida de estos primeros vecinos eran no más de 30, cuando mucho 40 años. Ya nos vamos. De regreso, una sorpresa. El equipo de la arqueología del Biobío descubre un sitio nuevo, un sitio que no está en los textos. Vamos a echar una mirada a ver si efectivamente... Aquí tú no tienes que referenciado de que haya un sitio, no, nada. Así que vamos a ver de qué se trata. Y claro, efectivamente se ve en el perfil un conchal, ¿te fijas? Que acá está mucho más denso. Se alcanza a ver. Sí, conchas de locos, fíjate, locos de gran tamaño, ¿cierto? Y una clara, son las mismas especies que hemos visto en todos los conchales de estos días. Y hay una continuidad hacia allá. Y esto es tremendamente importante porque en el fondo nos habla de que arqueología puede haber en cualquier parte. Eso está de tiempo, años. ¿Y hay más lugares como eso que usted ha visto, encontrado por acá, Conchales? Sí, pues. ¿Dónde? Arriba ya hay una parte que le llaman los Chilcos, en plena loma, y hay conchales. Y la gente antes vivía del marisco. Y toda esta estratigrafía que tenemos acá, es que esto nos muestra el lugar donde la gente se asentó. Este es el cerro original. De aquí para arriba, claro, de aquí hacia abajo, toda esta parte, y aquí empezaron a acumular. Aquí empezaron a sentarse. ¿Te fijas? Y aquí empieza la ocupación más densa. Probablemente esta lapa no es de acá. Esta lapa sea de acá, de la parte. Claro, pero la base de la ocupación está sobre este sustrato. Y tiene una ocupación, de nuevo, ¿cuántos serán? ¿40, 50 centímetros? Y volvemos a conversar de lo mismo. Lo que implica traer conchas desde allá hasta acá. Así es, nunca fue nuestro propósito. Este equipo no solo explora y muestra los sitios ya prospectados, sino que aportamos con nuevos hallazgos que serán por supuesto informados al Consejo de Monumentos Nacionales para su protección.